Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mis queridos hermanos, este Evangelio lo llamamos el Evangelio de las ayes. Ay de ustedes, ay de los maestros, ay de los fariseos. Como también hay otro Evangelio que lo llamamos el Evangelio de las bienaventuranzas. Jesús, en este Evangelio, quiere llevarnos a lo esencial. Y lo esencial es una sola cosa, no hay otra. Amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a ti mismo. Nuestro beato Abuna Ya'ub dijo, el tema del amor es uno, Dios y su imagen, no hay otro. Y nosotros sabemos que a través de la práctica judía hasta el día de hoy, muchas veces el hombre, en lugar de ser liberado por Cristo, se esclaviza por leyes, costumbres, tradiciones, y muchas veces, son contrarios a la voluntad de Dios. Por eso la Iglesia nos llama a discernir los signos de los tiempos y a escuchar al Espíritu Santo, que a través de la historia trabaja y actúa y habla por personas. Y acá tenemos que tener en cuenta que el Espíritu Santo no solo trabaja en la Iglesia, también el Espíritu Santo trabaja fuera de la Iglesia. Pero con mucho cuidado, ese mismo Espíritu que trabaja dentro y fuera de la Iglesia, nunca trabaja contra la Iglesia. Y eso es lo que me da tranquilidad, que el Espíritu Santo no va un día a cambiar lo que dirigió la Iglesia 2000 años. Doy un ejemplo. En la época del Papa Juan Pablo II, el gran Papa Santo, se elevaron las voces de muchas mujeres que querían llegar al orden sagrado, al sacerdocio. No había nada escrito que prohibía esto, pero la tradición de la Iglesia, 2000 años, Oriente y Occidente, nunca había permitido. ¿Por qué? No porque la mujer es menos o no le permite, no, sino porque Cristo, cuando tomó nuestra naturaleza humana, la tomó como un hombre. Y en el sacerdocio, cuando el sacerdote recibe el orden sagrado, se configura con Cristo y no puede ser una mujer. Entonces el Papa Juan Pablo II dijo, esto no es la voluntad del Espíritu Santo. No es que 2000 años que el Espíritu Santo fue dirigiendo la Iglesia ahora, en el año 2000 o antes un poquito, vino la gana para cambiar. Pero sí, por ejemplo, en la liturgia, en la Iglesia maronita se usaba el arameo. Llegaron a un momento que el pueblo no entendía. Empezaron a cambiarlo en árabe. Hoy, la mayoría de la liturgia, todo en árabe. O, si estamos fuera del territorio patriarcal, usamos el español, usamos el inglés, el francés, el portugués, el italiano, lo que sea. Esto se puede cambiar. ¿Por qué? Porque esto no entra en lo esencial. Eso es para el bien del pueblo, hay que cambiar, como ha hecho la Iglesia Latina. Primero, es el idioma de la Iglesia. Nadie tocaba el latín. Todos los seminaristas, pobrecito, el papá de Santa Teresita, no lo aceptaron en el seminario porque le costaba aprender el latín. Y como era algo como bajado del cielo, vino el Vaticano II, dijo, no. El Vaticano II para nosotros es cuando la Iglesia abrió las ventanas y las puertas para que el Espíritu la renueve. Dijo, no, sí, es verdad, es la lengua de la Iglesia Latina por ser Iglesia Latina, pero yo también debo cuidar a mi pueblo, debo cuidar a mis feligreses,
Debo nutrirlos con la palabra de Dios en el idioma que entienden. Yo no puedo hablar en latín, ustedes solamente entienden Dominus vobiscum, por ejemplo. No, hay que entender el mensaje. Porque si yo no entiendo el mensaje, sucede que esa palabra cae como el agua en la baldosa. El agua en la baldosa, como usted la tira acá, la saca por allá. Pero cuando yo hablo el mismo lenguaje tuyo y tú lo aceptas, te parece a la tierra buena que chupa el agua y la recibe y la fecunda y la hace dar plantas y frutas y sacia el hambre del hombre. Entonces, hay cosas en la iglesia que hay que cambiarla, pero hay cosas que son sólidas porque son de Dios. Eso no se puede cambiar. Tú y yo nos cambiamos. Dios es firme. Dios es ayer, hoy y para siempre. No se cambia. Hoy, en el Evangelio, Jesús dirige su palabra criticando a los fariseos que dicen que ellos pagan el diezmo, pero al mismo tiempo ponen cargas súper fuertes, súper cargadas sobre los hombros de las personas. ¿Qué dijo Jesús? Dijo, hay que hacer esto sin dejar el otro. En la iglesia, por mucho tiempo, en la iglesia católica estoy hablando, la iglesia tuvo una riqueza grande. Por eso hasta el día de hoy la fama que la iglesia tiene mucha plata. De un modo cierto, en algunos países sí, en otros países no. En países donde el Estado paga a la iglesia es muy rica. Pero en países que, por ejemplo, en Colombia, donde hay sacerdotes en el sur de Bogotá, que no tienen ni dónde vivir ni dónde comer porque no hay gente que aporta. Y esto es responsabilidad de todos nosotros. Nosotros que podemos tener, tenemos que pensar en los otros que no pueden tener. No solo los pobres, entre comillas, que yo veo en la calle, sino también de las personas que se preocupan por la salvación de nuestras almas. Antes, todos los creyentes pagaban el diezmo. Imagínense ustedes si en la colonia libanesa aquí todos pagan el diezmo, yo al otro día construyo una iglesia de San Charbel. ¿O no? Entonces, ¿qué hizo la iglesia? Vino y dijo, el que no puede, que no ponga el diezmo, porque eso va a ser una carga bien cargada sobre sus hombros. Si yo tengo 10 hijos y tengo una entrada bien limitada, eso es una carga muy fuerte. Entonces trajo la canasta y la pasaba el domingo o la misa para que la gente pone. De una forma u otra, enseñamos a la gente lo que deberían ayudar, que no ayuden. Porque el que debería pagar el diezmo, llegó un momento que pagaba no el diezmo, sino un pelito de un camello de su diezmo. Por lo tanto, hoy, en esta pandemia, yo vuelvo a tomar la palabra del Señor, que no es mi palabra. Hagan esto, quiere decir, hagan el diezmo. Eso yo no lo dije, lo dice el Señor en el Evangelio de hoy. Porque hay sacerdotes que no tienen ninguna entrada. Y si tú esperas a entrar a la iglesia, a entrar a tu parroquia, para darle al Padre de vivir, buenas noches. Estás muy atrasado. Por lo tanto, yo desde la pandemia empecé a hablar que todos somos responsables de pagar nuestro diezmo para que nuestros sacerdotes que se preocupan por la salvación de nuestras almas viven bien y viven con dignidad. Si este sacerdote es joven, debo considerarlo como un hijo mío. Si es con mi edad, es amigo mío. Si es mayor que yo, es mi padre.
Por lo tanto, cuando yo tengo estos sentimientos, no dejamos a nuestros sacerdotes necesitar algo. Y cuando yo digo esto, ¿por qué lo digo? Porque un sacerdote que no tiene entradas como lo tranquilizan humanamente, se va a preocupar cómo va a vivir, cómo va a pagar, cómo va a dar los sueldos, etc. Pero si esta parte está tranquila, va a preocupar cómo voy a hacer mi homilía, cómo voy a preparar una charla, cómo voy a servir mi parroquia, cómo voy a visitar gente. Es diferente. En la lectura que hemos escuchado, hoy nos habla de las reliquias. Empezó desde este tiempo, en la época de los apóstoles. No estamos inventando en el siglo XI o XII, en el medieval, que empezaron a hacer reliquias para recaudar fondos. No. Los pañuelos, la ropa que usaban los apóstoles, los tocaban a los enfermos y los enfermos se recuperaban. Nosotros sabemos que en la iglesia hay distintos tipos de reliquias: primer grado, segundo grado, tercer grado, etc. ¿Qué es esto primero, segundo, tercero? ¿Acaso si esto es de San Charbel es primero, de Santa Rafa segundo? No. Primer grado es cuando la reliquia está sacada del cuerpo mismo del santo. Quiere decir algo de él: carne, hueso, piel, pelo. Segundo grado es cuando él usaba las cosas. Por ejemplo, este vestimento lo usó San Charbel. Entonces la iglesia, cuando se envejece, empieza a cortar y repartirlo como reliquia porque fue tocado el cuerpo de San Charbel con esta casulla. Este se llama segundo grado. En la reliquia del tercer grado, donde vivió el santo. Algo que, donde estaba, donde pasó, donde tocó, pero no algo que lo usaba como vestimenta. Y por lo tanto, cuando ustedes llegan al exarcado, ustedes tienen reliquias, por ejemplo, de San Charbel, de Santa Rafa, del Beato Abuna Yaú, de Madre Laura, son primer grado porque son de sus cuerpos. Y en cambio, las de los beatos, por ejemplo, Estefan y Santo Nautalla y Santa Rafa, son pedazos de telas que ellos usaban. Y así es San Marón. Entonces, hay muchos tipos de reliquias, pero la reliquia nosotros sabemos que en sí no es nada. Lo que presenta y a quién pertenece, ese es el valor de la reliquia. Nosotros muchas veces venimos a pedir reliquias de San Charbel, está bien, pero si San Charbel, su cuerpo quedó todo completo, y uno dice, esa es la reliquia de San Charbel primer grado, de su cuerpo, ¿cómo es? Y me han hecho la pregunta, ¿cómo si el cuerpo de San Charbel es completo? ¿Cómo hay reliquias así? Primero, para tener una reliquia del primer grado, se necesita un permiso de Roma y de la congregación del santo. Quiere decir, la familia espiritual al cual el santo pertenecía. 2. No puedes tener cualquier reliquia que no tenga un certificado. Porque esto no es un juego de niños. Cada uno dice, yo tengo una reliquia, el otro dice, no, yo conseguí otra. Para conseguir una reliquia verdadera, tú necesitas un certificado. Y más, para tener una reliquia auténtica, necesita 2. O el permiso con un pedido al obispo, o un pedido con permiso del superior o la superiora general. No podemos cualquier persona tener una reliquia. Termino. Las reliquias nos hacen recordar, si son del cuerpo, que este cuerpo en el cual vivió San Charbel, Santa Rafa, San Nautalla, San Marón, San Juan Marón,
este mismo cuerpo resucitará al final de los días. Y para no olvidar, cuando hablamos de la reliquia de San Charbel, como su cuerpo quedó intacto, se pidió permiso de tocar al lado del dedo grande de su pie, y de allí sacaron reliquia del primer grado. No es que en cualquier lugar le sacaron, es apenas el dedo mayor de su pie, no más. En cambio, por ejemplo, Santa Rafa, su cuerpo fue deshecho, apenas quedaron huesos. Cuando lo trasladaron, sacaron un huesito y lo repartieron como reliquias originales. Nosotros hoy pedimos a los santos que nos acompañen a través de sus reliquias, que abren el corazón nuestro para escuchar la palabra de Dios y para hacerlo. Termino. Nosotros estamos usando iPad. Cuando lo ponemos al otro lado, ustedes me ven bendiciendo con la izquierda. No, yo bendigo con la derecha siempre. Hoy tratamos de hacer al revés el iPad. Si ustedes me ven bien, está bien. Si no, no tenemos otra. Porque eso se necesita, por ejemplo, cuando estaba Sergio, se usaba el laptop de él, computadora de él. Nosotros aquí no tenemos computadora buena, por eso estoy usando el iPad. Entonces, si estamos saliendo al revés, ustedes me ven, por ejemplo, bendiciendo con la izquierda, no, yo estoy bendiciendo con la derecha. Si la imagen está dando como un espejo, o hay que aguantarme, o hay que regalar al exarcado una computadora. Buenas noches.